ella también que vaya en paz, Señor, porque ella siempre estuvo confiando en ti, Señor. Ella siempre estuvo alabándote, dándote gracias, Señor. Te pido que le des ese consuelo si ella todavía puede escuchar de ti, Señor. Si hay alguien que le pueda dar un mensaje, que le pueda dar gracias que te pueda dar gracias a ti por ella, Señor, porque ella no puede hacerlo. Pero te pedimos por ella, Señor, que la tomes en cuenta, que mañana cuando le quiten esa máquina, Señor, pues ya ella no se da cuenta de todas maneras, pero tú sí sabes que ella está contigo, Señor. Gracias, Señor Todopoderoso, por su vida de ella, por el tiempo que la tuviste aquí entre nosotros, Señor. Te pido ese consuelo para toda su familia, Señor. Te pido para que te conozcan, Señor, para que sepan de ti, Señor, porque esa familia está muy alejada de ti, Señor, pero te pedimos que por medio de ella a ver si se acercan a ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias por este momento, Señor, por estas alabanzas que ahorita vamos a entonar para ti también, Señor. Por este servicio que estamos poniendo en tus manos, Señor. Que este mensaje del día de hoy nos llegue hasta lo más profundo, Señor. Gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a leer nuestro salmo de hoy. El Salmo 75, por favor. Amén. Eloisa, ¿lo tienes listo? Wow. Amén. Yo leo un versículo, usted es el que sigue y ya el último lo leemos todos juntos. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. Se arruinaban la tierra y sus moradores, yo sostengo sus columnas. Dile a los insensatos, todos mis papeles, no hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida. Mas Dios es el juez, a él humilla y a aquel enaltece. Porque nadie se trae a mano de Jehová, y el mismo está fermentado. Quien lo tritura, quien derrama del mismo, hasta el polvo lo apurarán, y lo verán todos los impíos de la tierra. Pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero con el justo será exaltado. Amén. Fuerte canto, hermano. Y el Salmo 75. Dice que Dios abate al malo y exalta al justo, porque Él es un Dios justo, ¿verdad? Él al malo no lo consiente para nada, sino que lo abate, lo quiere aniquilar, pero al bueno, al justo, Él lo exalta, porque Él es un Dios poderoso y justo, que no anda viendo si al malo lo va a exaltar, no, sino Él solamente el que está en el camino recto, el que está justamente con Él. Amén. Bueno, dice, al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. Se arruinaban la tierra y sus moradores, yo sostengo sus columnas. ¿Y quién es ese yo sostengo? Pues solamente Él. ¿Quién más puede sostener una columna? Ni el más fuerte, el más fortachón va a poder sostener una columna, ¿verdad? Solamente nuestro Dios, que es todopoderoso. Amén. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestro servicio. Voy a pedir al hermano Salomón si nos puede dirigir unas alabanzas.
hermanos, vamos a ponernos de pie. Vamos a alabar esta noche en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a adorarle en estos tiempos que todavía tenemos oportunidad de venir a su casa de oración y poder tener el privilegio de cantarle juntos en esta noche que Él nos regala. Vamos a cantar la primera alabanza. Dice: yo quiero trabajar en el Señor, por el Señor. Amén. El apóstol Pablo le decía a Timoteo que dice: insta a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Así que hoy es la oportunidad de comprometernos. Cada mañana, cada día tenemos que comprometernos con el Señor, de hablar de su palabra. Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar, y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Y mi anhelo
cuando se pase lista en aquel lugar, nosotros responderemos a nuestro nombre. Cuando el Maestro, el Señor Jesús, nos llame por nuestro nombre, poder responder. Decía el apóstol Pablo, y no solo a mí, dice, sino a todos los que aman su venida. Tenemos que amar la presencia, la venida del Señor Jesús. Ese es el motivo de nuestra reunión. Y es por ti que juntos hoy estamos aquí, que tu amor, que de la oscuridad nos sacó a una voz. Venimos hoy delante de ti para darte el honor. Para nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria. Para nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria. Eres todo el motivo de nuestra adoración, sabedor que nuestro corazón librero nadie le va. Digno del honor recibir, te lo damos a ti. A nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria. A nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria. A tu nombre sea dada la En el nombre del Señor Jesús, sea dada la gloria cada día de nuestro caminar. La siguiente alabanza dice, cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad. Amén. Cada vez que pensamos en esa fidelidad del Señor Jesús, la misericordia cada mañana que amanece, nosotros estamos bien, nuestros familiares, y estamos libres de cualquier enfermedad, de cualquier circunstancia. Es una misericordia, es una manera de enamorarnos más del Señor Jesús cada día. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no quiero hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti.
nunca nos conformemos con lo que sabemos, sino que cada día podamos buscar y buscar más del Señor Jesús. Amén. El Señor los bendiga. Hermanos, vamos a continuar con nuestro servicio. Es el momento de las peticiones. Si alguien tiene alguna petición de oración, aquí estamos para escuchar y para orar. Dígame. ¿Se van todos? Imposible, nos van a dejar solos. Oh my God. Oremos por la familia de Patti. Hablé con su hermana Marta hoy. Ellos quieren esperar que la pastora regrese el sábado 9 de enero, mediodía, y quieren un servicio para Patti. Aquí en la iglesia o en su casa, no sabemos. Pero es una oportunidad para todos los unidos. Ellos tienen 3 hermanas y dos hermanos. No. También por Asael. Dime. Porque ya casi es Navidad. Bueno, lo bueno es que ya estabas cuando fue Navidad. Primero tú y luego la Navidad. Bueno, vamos a continuar entonces. Hermana Pía, ¿usted quiere agradecer? Porque su petición usted la va a hacer. Ah, ok. Entonces le voy a pedir al hermano Mike si puede orar por Salomón, dar gracias por su cumpleaños. Hermana Laura si puede por los que van a viajar. El hermano Alfredo si puede orar por la familia de Patti, por favor, porque se lo van a desconectar. Para que la familia tenga consuelo, paz, para que el Señor es más que nada, ¿verdad? A Yuli le toca orar por el cumpleaños que ya casi es de Asael, para el 20. Y Eloísa puede orar por la petición de Asael, que ya casi es Navidad. ¿Sí sabes qué es la Navidad, verdad, Asael? Sí. ¿Sí? Ah, bueno. Es el nacimiento de Jesús. Ya no hay más, papi. Ya no hay más. Pues, ya no hay más, Eloísa. No hay más. No hay más, Eloísa. Solamente vas a dar gracias porque ya viene el nacimiento del niño Jesús. ¿Ok? Y tendré que orar por la palabra. Señor Cristo, gracias por esta
Gracias, Padre Celestial, por esta oportunidad de reconocer tus bendiciones una vez más. Gracias por tú has bendecido a Salomón con un cumpleaños más. Tú estás llenándolo con muchas bendiciones del cielo. Gracias por tú has bendecido con Laura, Asiel, una casa nueva, con negocios de Quita, y también con su familia aquí en México, Campeche, aquí en San José, y en Colombia también. Gracias por toda su familia y por todo. Y también gracias por has llenado a Salomón con sabiduría, en nombre de la palabra. Gracias, Señor. Sigues bendiciendo un año más como un buen maestro, buen padre y también un buen esposo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Señor Jesús, te damos gracias, Señor Jesús. Tu palabra dice, Señor, que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto. Amén. Señor Jesús, del Padre de las luces, en el cual no hay variancia, Señor Jesús. Señor, te damos gracias porque nosotros creemos, Señor, que todo lo que sucede en nuestra vida, Señor, viene de ti, Señor Jesús. Creemos que tú eres quien haces las cosas, Señor Jesús. Que tú eres quien permites las cosas, Señor Jesús. Señor Jesús, con un propósito. Amén. Por eso, Señor, hoy te damos gracias, Señor, por nuestros hermanos, Señor, que van a viajar a Colombia, Señor Jesús. Ponemos, Señor, la vida de nuestro hermano Osvaldo, Señor, nuestra hermana Dayibe, Señor, de nuestro hermano Mike, que van a viajar mañana, Señor Jesús, de este país hacia Colombia, Señor. Ponemos ese viaje en tus manos, Señor. Te pedimos que tú tomes el control de los aviones donde ellos van, de los pilotos, puedan llegar con bien, Señor, porque tú eres nuestro guardador, Señor Jesús. Te seguimos dando testimonio de ti, Señor, porque tú eres el Señor aquí, también en Colombia, Señor. Tú eres el Señor de toda la tierra, Señor Jesús. Te pedimos que tú bendigas ese viaje conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad, Señor. Y el propósito con el que les permites ir, Señor, sea cumplido, Señor Jesús. Tú seas con ellos, Señor Jesús, la gracia tuya sobre sus vidas, Señor. Gracias te damos por esa oportunidad. Bendícelos, gracias por los que ya están allá, Señor Jesús. Y gracias por también los que vamos a estar aquí, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Señor Jesús, Amén. Padre Santo, tenemos la bendición, Señor Jesús, de la familia de hermana Paz. Amén. Señor. Padre Santo, tú conoces por la aflicción, Señor, sus corazones, Señor, por los familiares, Padre. En la situación que se encuentra la hermana Paz, Señor. Oh, Señor Jesús, tú tienes el control de todo, Padre. Amén. Padre Santo, con esa paz, Señor, esa paz que tú das, Señor Jesús, no es como la del mundo la da, Padre. Pon esa paz en tus corazones, Señor Jesús. Esa paz, Padre, que sobrepasa todo, Señor Jesús. Resignación más que nada, Padre Santo. Padre Santo, que ellos puedan tener, Señor, ellos puedan estar seguros, Padre, que más que van a estar contigo, Señor. Que puedan tener ese gozo, Señor, de vez de tristeza, que haya felicidad, Padre Santo. Señor Jesús, sabemos, Padre, que tú eres el único Dios, Señor Jesús, Señor Jesús, te pedimos por esa familia, cada miembro de la familia, Padre. Gracias, Señor Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Sé que eso es muy, muy grande para nosotros y no te podemos dar las gracias de la forma que se debería de dar, ni decir qué clase es la Navidad, porque la Navidad para todos es una cosa muy especial, por el nacimiento de Cristo. Gracias por habernos dado la vida a cada uno. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Sigue haciendo, por favor. Guíamos a todos los niños que van haciendo, a las mamás que hacen todo, y cuídalas, protégelas, y dales fortaleza para que sigan adelante, para que puedan cuidar a sus hijos, que no les pase nada a ellas, que no se enfermen. Cuídalas, cuida a todos los niños, no los dejes. Gracias por todo, por ti, principalmente. Amén. Hermano, ¿usted puede orar por la palabra? Amén. Señor Jesús, también nos acercamos ante ti, dándote las gracias por este momento, Señor, en que vamos a escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos podido sacar este tiempo para honrarte, Señor, con el escuchar de tu palabra. Te rogamos que te añadas a nosotros cada día y por medio de esta palabra que podamos crecer más en tu conocimiento tuyo, Señor Jesús. Gracias por el hermano, te rogamos que lo bendigas, de sabiduría, Señor, para que nosotros podamos entender el mensaje en esta hora, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Adelante, hermano. Señor Jesús. Señor Jesús. ¿Alguien se acuerda cuál fue el tema que vimos la semana pasada? Compartimos la semana pasada. ¿Señor? El jueves pasado, sí. Paciencia. Okay. La semana pasada más exactamente vimos el río de agua de vida, está en Génesis. Vimos los 4 brazos del río, cómo el río, el único río, se divide en 4 brazos, 4 riachuelos, 4 vertientes. Cada una de esas vertientes el Señor la predispuso para alcanzar al hombre en cada uno de sus aspectos de la vida natural. Estamos hablando de la iglesia, que representa el desierto, representa la tierra de Ávila. También vimos que hay otro brazo del río que recorre la tierra de Egipto. Esa es la parte que recorre el mundo del sustento. Vimos otro brazo del río, este se llama Gihón, el río Gidequel, que recorre la tierra de Asiria. Hablamos de este brazo del río que recorre el mundo del pecado para rescatar al hombre del mundo del pecado. Y el cuarto brazo del río es el río Éufrates, que recorre toda la tierra de Babilonia. Babilonia significa en la Biblia confusión, religiosidad. Entonces el río de agua de vida recorre los 4 aspectos del hombre. Sabemos por la palabra que el número 4 representa al hombre. Eso está en Ezequiel, donde habla de las criaturas, y el número 4 representa al hombre. En otras palabras, Dios en su sabiduría y en su soberanía dividió el río de agua de vida en 4 aspectos para alcanzar todos los aspectos de la vida del hombre. Amén. Entonces no hay ninguna zona donde el río de agua de vida no nos pueda suplir. Quiero que leamos un momentico Job 14, 7 al 9. Señor Jesús. Vamos a leer Job. Río de agua de vida. También vimos la semana pasada en los versículos que hablan de Juan, hablando de que Jesús es el agua de vida, como cuando Jesús fue muerto, de su costado brotó agua. Esto solo lo vio el apóstol discípulo Juan, porque estaba cerca, los demás solo vieron la sangre. Por eso es importante esta palabra que nos muestra hoy. También vimos Apocalipsis, donde nos muestra que el río de agua de vida fluye del trono de Dios y del Cordero. Vimos que en Génesis y en Apocalipsis el río sale del trono de Dios. Amén. ¿Qué dice? ¿Ya tiene la cita? Job 14, 7 a 9. Nos vamos a poner de pie, vamos a leerlo. Estos 3 versículos juntos. Amén. Señor Jesús.
del Señor. Amén. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza, retoñará aún, y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz, y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Amén. Pueden tomar asiento. Señor Jesús, es una palabra que Job meditó, pero al final pudo comprenderla. Dice esto que habla de una analogía entre un árbol que si fuese cortado hay esperanza del árbol, y retoñará y su renuevo no faltará, si se envejeciere su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. ¿Bien? Voy a preguntarle algo a Laura. Laura creo que sabe algo de fisiología humana. ¿Cuáles son los síntomas de una deshidratación severa? Deshidratación. La deshidratación produce mareo, produce temblor, produce vómito, produce el desfallecimiento del cuerpo. Cuando una persona está deshidratada, está sin ánimo, sin vida. ¿Ustedes creen que una persona deshidratada al punto de morir puede buscar algo? No puede buscar. Una persona que está a punto de morir deshidratada no puede buscar agua. Por eso necesita la ayuda de alguien que le lleve agua. Es importante ver esto. El río de agua de vida usted no lo busca. El río de agua de vida usted no lo busca. El agua de vida lo alcanza a usted. Por eso, hermanos, veíamos cómo ese río de agua de vida, el único río de agua de vida, se divide en 4 brazos. 4 brazos del río que recorren toda la tierra habitada. ¿Para qué? Para rescatar al hombre donde esté. Si está en el mundo del sustento, está en el mundo religioso, está en el mundo de pecado, de allá el Señor le va a dar agua de vida. ¿Para qué? Para, como dice aquí Job, ese renuevo que al percibir agua, él reverdecerá y hará copa como planta nueva. Es importante ver que nosotros no hacemos nada por nuestra salvación. La salvación es un asunto enteramente del Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Dios en la era pasada tuvo un plan, un deseo. El Hijo lo cumplió y hoy el Espíritu Santo nos lo está impartiendo a nosotros. Si usted quiere buscar al Señor es porque el Espíritu Santo está poniendo ese deseo en su corazón. No es porque usted no quiera buscar a Él, es porque el Señor se le acerca a usted. Por eso es importante ver esta analogía del río de agua de vida. Amén. ¿Qué más vimos la semana pasada en cuanto al agua? El agua de vida. Vimos la cita de Apocalipsis, ¿no? Donde dice Apocalipsis 22, 1 y 2, alguien que lo lea nuevamente. Amén. Señor Jesús, el río de agua de vida. 22, 1 y 2. ¿Tiene? 20. Un río limpio de agua de vida. Si hubiese un lago y un río, ¿de dónde es más salubre tomar el agua? ¿Por qué? Porque está corriendo. Porque está corriendo. Amén. Cuando las aguas corren, las aguas se les añade algo importante. Cuando el agua está fluyendo y choca contra las rocas, se le añade aire. Es importante ver eso. El agua estancada se daña. Entra en muerte. Por eso hasta una botella de agua, si usted la deja al sol y la destapa, en 15 días ya esa agua está dañada.
Entonces es importante ver que el Señor no se identifica como un río, como una laguna, ni como un mar. Él se identifica como el río de agua de vida, el agua que fluye. Vimos también la semana pasada que Juan dice que si creyeres, como dice la Escritura, de su interior, ¿qué? Correrían ríos de agua de vida. Hermanos, es necesario que nosotros todos los días tengamos contacto con la palabra. Porque la Escritura es nueva, es eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo, pero es novedosa. Lo que yo leí ayer era para ayer. Hoy necesito leer hoy, para hoy. Y para mañana necesitaré leer mañana. Por eso es necesario que todos los días leamos las Escrituras. Porque si no leemos las Escrituras, nuestra agua se estanca. El agua de vida se estanca. Dice la historia de un hermano que leía el Nuevo Testamento completo una vez por semana, todo el Nuevo Testamento completo. Y este hermano tenía muchas riquezas espirituales, el Señor le daba mucho, porque leía el Nuevo Testamento. Y uno dice, pero leerlo todas las semanas, todo el Nuevo Testamento, ¿para qué? Porque él vio eso, él vio que entre más leía, el Señor más le daba agua espiritual. Es importante ver esto, que nosotros debemos creer como dice la Escritura, para que de nuestro interior broten esos ríos de agua de vida. Señor Jesús. Bueno, entonces vimos cómo ese río de agua de vida se divide en cuatro. Vimos de dónde sale ahora el río de agua de vida en Apocalipsis. Vamos a leer un momentico Ezequiel 47, versículos 3 al 9. Habíamos dicho que el río tiene un propósito. Señor Jesús. Ezequiel 47. ¿Cómo dice mi hermano? ¿De qué? Las aguas salutíferas. ¿Tíferas? Salutíferas, de salud. Salutíferas. ¿Y alguien más tiene otro título ahí en ese versículo, en ese capítulo? Esta Biblia tiene el título y dice El río del santuario. ¿Ven? Vamos a leerlo del versículo 3. Señora, sanidad, el que trae sanidad. ¿Ven? De la salud. Aquí dice santuario. Seguramente la sanidad viene del santuario. Por eso en Apocalipsis decía que ese río recorre y está al pie del árbol de la vida. Las hojas del árbol son para sanidad de las naciones. Entonces, una persona que se está muriendo de sed, lo más sano es que le den agua. Entonces, por eso el río de agua de vida es para nuestra sanidad corporal, nuestra sanidad espiritual, nuestra sanidad del alma. Amén. Vamos a leerlo del versículo 3 al versículo 9. Amén. Yo leo el 3, mis hermanos continúan con el 4 y nosotros leemos el 9. Dice el versículo 3: Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nada. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo, esas aguas salen a la región del oriente y descenderán a la Arabá y entrarán en el mar y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos vivirá. Y habrán muchísimos peces por haber entrado allí las aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Amén. Río de agua de vida.
Es importante ver cómo Cristo se identifica como el árbol de la vida, pero también se identifica como el río de agua de vida. Y en el Nuevo Testamento se identifica como el pan de vida y como el vino que es nuestra alegría. Y hoy queremos resaltar nuevamente este asunto del agua de vida. El agua es una sustancia importantísima para la vida natural y para la vida del hombre, para la vida de las plantas, de los animales. Sin agua se dice que no habría vida en la tierra. ¿Ven? Es importante ver esto. Pero aquí el agua tiene una connotación. ¿Cuál es la connotación? ¿Qué ven ahí? ¿Qué es lo primero que está haciendo referencia a esta parte de la escritura que leemos? Que el río crece. Que las aguas ya no lo podían pasar sino a nada. Que el río crece. Amén. Pasa que llega a un punto en que las aguas son tan abundantes que ¿qué? Que no puede uno escapar. Entonces, hace como unos 15, 16 años nos fuimos a pasear nosotros con una familia y había un hermano que sabía nadar muy bien, un hermano creyente. Él nació en Honda y era un tipo para nadar muy fuerte para nadar. Y se metió en el río y el río se lo llevó y él braceaba, no sé, se le olvidó que cuál es la forma más segura de escapar de un río turbulento. Entonces él se puso a nadar en contra del río hasta que se cansó. Cuando se cansó, se dejó llevar por el río y el río lo sacó a la orilla. Es importante ver esto. Muchas veces nosotros estamos nadando contra la corriente y eso es lo que está diciendo esta palabra. El agua del río, ¿qué? Crece. El agua del río crece. Y aquí empieza diciendo que un varón llevó un ¿qué? Un cordel de medir. Y empezó a medir la longitud del río. Y entre más largo, más agua. Y entre más longitud, más agua. ¿Pero qué tiene que ver eso? Hermanos, pues vuelvo a Juan. Dice que si creyeres, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. ¿Por qué mi vida no impacta a las personas que están a mi alrededor? ¿Por qué mi vida no impacta a los vecinos, a mis compañeros? ¿Por qué mi vida ni siquiera impacta a mis hijos? Es porque no hay fluir, no hay corriente grande. Ni siquiera el agua me cubre a los tobillos. Es importante ver esto. Cuando yo tengo contacto con la palabra, por eso volvemos Juan. Si creyeres, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. La primera mención aquí que dice es agua hasta los tobillos. El agua hasta los tobillos sirve solo para lavarnos nuestros pies. ¿Hay alguna referencia en la Biblia de lavar los pies? ¿Quién se acuerda? Jesucristo lavando los pies a los... El agua en los pies hace eso, lava nuestros pies. Los pies hablan de tener contacto con la tierra física. Cuando usted camina y camina, sus pies se ensucian. Y el agua de vida tiene la facultad de limpiar sus pies. Pero esa agua simplemente le va a limpiar los pies. No le va a cambiar su manera de vivir. No le va a cambiar su manera de ser. No lo va a transformar. Porque el agua es escasa. Eso no quiere decir que el agua no sea abundante. Lo que quiere decir es que usted no tiene contacto con la Escritura. Amén. Porque si creyeres, como dice la Escritura, de tu interior correrán ríos de agua de vida. Es importante creer como dice la Escritura. Pero ¿cómo dice la Escritura? Por eso muchas veces necesitamos intérpretes. Por eso muchas veces necesitamos maestros. Pero ya es un momento de decir, bueno, yo también puedo leer la palabra. Yo también puedo pastorear a mi familia. Yo también puedo pastorear a mi vecino. Yo también puedo tener contacto con la palabra. Creer como dice la Escritura. Es necesario que tengamos contacto con la Escritura para que el río ¿qué? Empiece a crecer. Amén. Importante que nosotros tengamos contacto con la Escritura para que el río empiece a crecer. Amén. Dice después que el río llegó hasta las rodillas. Y dice, Señor Jesús,
el 4 dice, me dio otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. ¿Qué significan las rodillas? Muchas veces uno cuando alguien ha tenido un susto impresionante, un susto cuando se va a chocar, se iba a chocar, o sale un perro y lo asusta, o tiene un choque. ¿Qué es lo que usted siente cuando tiene un susto de eso? Pero en el organismo hay alguna parte del cuerpo que expresa ese asusto. ¿Cuál es? Las rodillas. Las rodillas tiemblan. Muchas veces uno siente que no se puede parar porque las rodillas se están flaqueando. Nuestra vida natural muchas veces es fuerte, pero cuando el agua del río llega a nuestras rodillas, empezamos a doblarnos, empezamos a reconocer que hay algo más fuerte que nosotros. Es importante ver esto, el principio de doblar rodillas. No solamente el agua hasta los tobillos, el agua a los tobillos nos limpia nuestra vida natural, pero el agua en las rodillas nos hace entrar en oración. Pero ¿por qué el agua llegó a las rodillas? Porque él avanzó mil codos. Avanzar es seguir creyendo, como dice la Escritura. No solamente creer como creía hace 15 años. No, yo necesito avanzar en creer. ¿Pero cómo? Como dice la Escritura, hermanos, necesitamos permanecer en la Escritura para que nuestra vida empiece a crecer, para que nuestro avance hacia el río nos haga que doblemos nuestras rodillas y oremos. Es importante lo siguiente: las mujeres oran más que nosotros los hombres, porque las mujeres son más débiles. La palabra lo dice. Pedro dice, como vaso más frágil. La mujer es frágil. El hombre también es frágil. Lo que pasa es que nosotros los hombres somos orgullosos, nos creemos fuertes. Por eso no doblamos rodillas. Por eso no oramos. Es importante ver que la oración es el resultado ¿de qué? Del contacto con la palabra. La oración no es el resultado de lo que yo necesito. La oración no es el resultado de mis pruebas. No, la oración es el resultado de tener contacto con la palabra. Cuando yo tengo contacto con la palabra, Dios me habla. Y entonces tengo con qué hablarle a Él. Si Él no me habla, ¿yo de qué le voy a hablar? Qué aburrido es que una persona, un profesional, un médico, hable con una persona que no sabe ni leer ni escribir. No tienen punto de comparación. Imagínense un médico que se casa con una señora que no sabe ni leer ni escribir. ¿Qué pueden hablar? ¿Qué conversación pueden tener? ¿Cierto? Pero si ambos son estudiados, si ambos son preparados, tienen tema de conversación. Ellos pueden hablar. Nuestro Dios es así. Nuestro Dios quiere que nosotros le hablemos con su palabra. Por eso necesitamos conocer la palabra. Necesitamos contacto con la palabra. Avanzar 1000 codos para que el agua nos llegue a las rodillas. ¿Qué sigue diciendo? Avanzamos otros 1000 codos y ¿qué pasa? ¿Hasta dónde llega el agua? Al pecho. A los lomos, al pecho. ¿Quién ha estado en un río con el agua hasta el pecho? Tiene fuerza. El agua, si uno se mete en una ¿cómo es que le llaman ustedes a las piletas? A una piscina, nosotros le llamamos piscina, una pileta, ¿cierto? Se mete uno en la pileta y uno sienta que el agua lo aprieta, ¿cierto? Ya uno no puede respirar con libertad. Uno fuera de la piscina uno no siente que el agua lo aprisiona, pero cuando uno se mete hasta el pecho, el agua lo aprisiona y usted siente que se ahoga, usted empieza a respirar con dificultad. Ahora, en un río, no solamente el agua lo aprisiona, ¿qué pasa con el río? Lo arrastra, lo lleva. Esta fue esto fue lo que le pasó a Pedro. El Señor le dijo, el Señor le preguntó a Pedro 3 veces que si lo amaba. Y Pedro le dijo sí. Pero el Señor terminó diciendo que cuando él estuviese viejo, otro lo seguiría y lo llevaría donde no quisiera. Esa es la experiencia. Ceñidos por el agua del río, el agua nos cubre completamente y nos lleva ¿a dónde? A donde no querramos. Entonces, el agua en los tobillos nos limpia nuestros pies, nos limpia nuestra alma. El agua en la rodilla nos hace entrar en oración. Y el agua hasta el pecho nos hace ¿qué?
nos hace empezar a depender de Dios, empezar a depender de Dios. ¿Qué sigue diciendo el versículo 5? ¿Ya lo lee, por favor? Y yo otro vi, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sin agua. Amén. El río que lo arrastra a uno, el río en el cual uno tiene que nadar. En el río, cuando uno nada, uno depende mucho del agua. Entre más uno se suelte en el agua, menos fuerza haga, más uno avanza. Dejarse uno llevar por el río es lo que debe hacer en un momento de eso. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo. Avancé mi vida espiritual, avanzó la vida espiritual de Pablo, avanzó la vida espiritual de Pedro, y ellos no hacían lo que les placía, eran llevados por el río. Por eso vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que otras personas dicen que debería llamarse Hechos del Espíritu Santo. Eso debería también llamarse así, no Hechos de los Apóstoles, sino Hechos del Espíritu Santo. De cómo estos hombres fueron llevados a esparcir el Evangelio, a predicar, a muchas experiencias. Pero ¿por qué fueron llevados? Porque el agua ya los cubría completamente. ¿Y por qué? Porque tenían contacto con la palabra. Entonces especialmente yo, esta palabra es para mí, no sé usted si la quiere recibir, pero esta palabra es para mí. A la luz de esta palabra yo necesito meditar dónde está mi agua, en qué lado del río estoy. Estoy en los pañitos, el agua me llega a los tobillos, el agua me llega a las rodillas, el agua me llega a los lomos, o ya no puedo escapar del río. Amén. El agua de vida. Es importante que nosotros creamos, como dice la Escritura. Por eso necesitamos tener contacto con la Escritura. Amén. ¿Alguien más quiere añadir algo respecto a esto? Recuerden que es un estudio. Señora. Pero es del versículo de 7 que habla del árbol, ¿verdad? El árbol, el 7 y el 8, yo quisiera que usted quisiera, ¿por qué pone aquí al árbol como mejor que no? ¿Alguien sabe? Puede hacerlo. Amén. ¿Alguien sabe qué tipifica un árbol en la Biblia? Al hombre. El árbol tipifica en la Biblia al hombre. Podemos mirar en Corintios, que Corintios dice, si alguno añade a esto madera en hojarasca, el Señor probará y probará por fuego. También habla de que hay una parte en Juan donde el Señor le da la sanidad a un ciego, y el ciego dice, veo a los hombres, el Señor le pregunta, ¿qué ves? Y el ciego dice, veo a los hombres como árboles, y el Señor los manda a lavarse al estanque. Entonces es importante que en la Biblia los árboles tipifican al hombre. También recuerden la profecía de Daniel en cuanto a Nabucodonosor y el árbol ese grande que Daniel vio y que Nabucodonosor tuvo el sueño. Entonces, como estos árboles, aquí dice un árbol, pero también habla de árboles a uno y otro lado. Estos árboles son hombres que por el fluir del agua de vida empiezan a crecer y tienen vida. Amén. El árbol, cuando habla de un árbol, habla del árbol de la vida y habla de Cristo mismo. Cristo es representado como el árbol de la vida, el árbol que tiene sus frutos, son para sanidad, para las naciones. Pero aquí está hablando también de árboles. Ahora, cuando los árboles están siendo regados por el agua de vida, pues son los árboles que tienen sombra, tienen fruto, tienen alimento para las demás personas. Entonces es lo que está diciendo. Es una lectura en la cual está hablando del río, pero el río, de acuerdo a cómo avanza, va ganando en esta persona sus pies,
sus rodillas, sus lomos, lo lleva completamente hasta convertirlo en un árbol que tenga alimento para las personas. Ahora, es importante ver que los árboles en la Biblia tienen un tamaño adecuado. Jesús no se identifica como el árbol secuoya, ¿o sí? ¿Qué es una secuoya? ¿Alguien lo conoce? Los árboles son grandísimos del bosque de las secuoyas, altísimos, altísimos. Ese árbol altísimo y grande tipifica a Nabucodonosor, no a Jesús. A Jesús es tipificado por el árbol de la vid. De la vid, de la uva. Un árbol pequeño, un árbol asequible. Imagínense que la secuoya tenga frutos. No tiene frutos, ¿no? Pero imagínense que fuera una secuoya que produjera manzanas. ¿Quién las iba a poder cortar? ¿Quién las iba a agarrar? Ahora, si la manzana cae de esa altura, no sirve para comer. No sirve. Entonces, el Señor es sabio. El Señor en el Génesis dice que hizo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Una secuoya no se puede mirar si tuviese fruto, porque es demasiado alto. O sea, usted no puede mirar una secuoya. Entonces, los árboles buenos para comer son árboles pequeños. Todo árbol grande en la Biblia tipifica algo que crece contra naturaleza. Si trae alimento es contra naturaleza. Entonces es importante ver eso. ¿Ven? Los árboles grandes solo sirven para madera, para cortar, para hacer muebles, para hacer muchas cosas. Pero los árboles frutales son árboles que el hombre puede con su mano agarrar el alimento. Eso es lo que nos muestra Génesis. Él hizo árboles ¿qué? Frutales, agradables a la vista y buenos para comer. También hizo el árbol de la ciencia del bien y del mal, el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Todo esto tipifica alimento, no los árboles grandes. ¿Amén? Entonces, aquí está hablando, la palabra nos está diciendo que el fluir del río de agua de vida alimenta a las personas, alimenta a los hombres que son o se convierten en los árboles, en las personas que llevan alimento a los demás. Un pastor, un maestro, un predicador, por el contacto con el agua de vida, tiene alimento para darle a los demás. Muchas veces uno se acerca a alguien o a una persona que tiene un espíritu crecido, producto de estar en el río, y le da una palabra que lo anima a uno. ¿Saben qué necesidad tiene uno? Muchas veces la hermana Estela dice que las personas creen que le dan quejas, porque el mensaje cree que es para ella. Pero es el Señor el que da ese suministro de agua de vida. Uno muchas veces habla, porque el Señor le dice, hable eso. Pero es el resultado de estar ¿qué? En el agua, en el río, en recibiendo la vida del Señor a través del agua. ¿Amén? Entonces esto es lo que nos habla respecto al agua. El agua es importantísimo. En el Nuevo Testamento el agua es ¿qué? Vamos a leer un momentico Juan, para terminar, 4. Vamos a leer Juan 4 respecto al agua. Señor Jesús. ¿Alguien se acuerda de qué habla el capítulo 4 de Juan? Del 10 al 20. La mujer samaritana. La samaritana. Vamos a leer 3 versículos. Alguien que me lea el versículo 7, otro que lea el versículo 10, el versículo 14. ¿Ven? Amén. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Mas el que bebiere el agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. Amén. Oh,
Señor Jesús. Por eso este río de agua de vida que aparece en el Génesis y vuelve y aparece en Apocalipsis es nuestro Señor Jesucristo. Es el Señor que nos está dando el agua de vida. Dice, si conocieras el don de Dios. ¿Qué significa la palabra don? No la palabra don como la conocemos en español con D mayúscula, porque hace referencia a una persona grande. La etimología de don es una persona que significa de origen noble. Eso es lo que significa don en español con D mayúscula, de origen noble. Pero el don aquí está hablando de el regalo, la dádiva de Dios. Está hablando, si conocieras, vamos a transliterarlo con la palabra regalo, si conocieras el regalo de Dios, si conocieras la gracia de Dios, le pedirías y qué, y Él te daría. Entonces es importante ver que este río de agua de vida es nuestro Señor Jesucristo, que nos viene a qué, a dar el agua de vida. Dice, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Y el 14 más, el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Yo siempre había dudado de que la samaritana era una predicadora. Y la hermana Estela siempre lo dice, que la samaritana es una predicadora. Y sí, es una predicadora. Lo primero que hizo cuando recibió el agua de vida fue ir a llamar a toda esa, a los vecinos, a los que estaban ahí. Es importante ver que el agua tiene un propósito, calmar nuestra sed. Y cuando usted es calmado, cuando su sed es calmada, ¿qué pasa? Usted le cuenta a las personas que están sedientas, oiga, aquí hay agua, aquí hay agua. Amén. Entonces, ese río de agua de vida es importante para nosotros, porque es nuestro Señor Jesucristo, que no solamente nos lava los pies, llega a nuestras rodillas, no solamente llega a nuestras rodillas, llega a nuestros lomos, no solamente llega a nuestros lomos, nos cubre completamente y nos lleva a hacer lo que el Señor quiere que haga. Amén. El versículo 24 dice, Dios es espíritu, los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Hermanos, esta es la palabra que traíamos como estudio sobre esta analogía que nos presenta a Jesús como la fuente de agua de vida, como el río de agua de vida. Amén. Seguramente hay mucho más que hablar en cuanto al árbol de vida, en cuanto al pan y muchas otras analogías que la palabra nos muestra cómo el Señor se identifica. Ahora, es importante que nosotros miremos lo siguiente. El Señor nos habla por parábola o analogía. Él nos está mostrando, nos está haciendo asequible un mensaje que nosotros no entenderíamos si Él no usa sombras o figuras. Por eso Él se identifica como el río. Muchas personas dicen, no, Él no es el río. Sí es el río. Nos está mostrando una analogía. Él se compara como un río y nos muestra cómo su vida no suple la necesidad de agua. Es importante ver esto. Ahora, otra cosa. En este momento el agua no es tan importante como lo era en esa época y en ese lugar. Era un lugar un poco desértico, un poco seco, y era la única bebida que había para satisfacer la sed de las personas. Hoy uno cuenta con Coca-Cola, con una cantidad de bebidas, ¿cierto? Muchas bebidas, buenas y malas, ¿cierto? Pero ricas y no ricas, muchas bebidas. Pero el Señor en esa época, la bebida por excelencia era el agua. Y volvemos al asunto del agua. Entonces el Señor usa una analogía. Él nos muestra algo que usted conoce para mostrarnos una realidad que nosotros no conocemos. Eso es una analogía. Algo conocido que yo identifico y por medio de eso yo puedo entender. Entonces el Señor hoy se nos muestra como el río de agua de vida. La pregunta es, ¿cómo lo recibimos? ¿Cómo ese fluir de agua de vida crece en nosotros? ¿Cómo? ¿Alguien se acuerda? Creyendo, leyendo, orando, que si creyeres, como dice la Escritura, de tu interior correrán ríos de agua de vida. Ahora, esto es un asunto que lo debemos ver con fe. Si usted se pone a meditar en el asunto mental, físico, cómo haría un río para fluir de nosotros, usted se va a perder. Necesitamos fe.
Por eso necesitamos creer como dice la Escritura. Amén. Señora. No me gusta la palabra porque también muy alta, pero yo no he escuchado de lo que yo hizo la palabra, está alta de cara, no me puede quedar el tiempo de la Por sus raíces. Habla la Biblia de la primera, tiene algo. No, lo único que dice es que de las palmas y del árbol, me imagino que del árbol de las palmeras hicieron las hojas de palmas para recibir al Señor cuando Él llegó. No hay ningún ejemplo. No he visto, si alguien sabe, no creo. Dice los salmos que para un justo, el justo florecerá como la palmera. Yo no lo había visto. Entonces, es importante ver esto. Ahora, hay otro asunto antes de terminar. Un árbol grande tiene raíces fuertes. Un árbol grande en una sequía y en un incendio puede resistir. Pero un árbol pequeñito necesita del fluir del agua de vida. Ahora, han habido hombres grandes espiritualmente, pero es porque ellos crecieron. Ellos no nacieron crecidos. Si me hago entender, ellos crecieron. Y por crecer en la palabra tienen raíces fuertes. Cuando hay escasez de agua, ellos traen el agua. Ellos de su interior empiezan a traer agua. Podemos citar a hombres de la historia de la iglesia como Martín Lutero. En la época de Martín Lutero no había agua espiritual. Por eso el Señor lo usó a él para traer el agua. O sea, él recibió las riquezas de la palabra, él descubrió la lectura de la palabra, él descubrió un secreto, que la Biblia tenía que ser traducida a un idioma que usted la entendiera. Y no está en alemán, no está en griego, no está en hebreo, no está en arameo, está en español. Entonces, ese gran hombre de fe, con raíces profundas, recibió del Señor algo, traducir la palabra al idioma que usted y yo podamos entender. No hay excusas para que no tengamos contacto con la palabra. Amén. Hoy está disponible para nosotros. Tenemos que leer la palabra para que de nuestro interior corran ríos de agua de vida. Hermanos, estamos en un tiempo en los que espiritualmente vamos a entrar en sequía. Vamos a entrar en sequía. Porque todo este caos que hay en el mundo no apunta a mejorar. Entonces es importante que nosotros tomemos la escritura y la creamos y la leamos para que de nuestro interior fluyan ríos de agua de vida, que supla la necesidad que hay actualmente. En épocas pasadas estaban los puritanos y ellos huyeron de Europa para traer el evangelio aquí. Hoy en este país el evangelio está menguado. El evangelio está menguado. Entonces es importante que usted y yo como creyentes leamos la escritura para que nosotros suplamos la necesidad de nuestros vecinos, de nuestros familiares, de todas las personas. Hoy hay necesidad del agua, por eso necesitamos contacto con la escritura. Amén. Vamos a orar por la palabra y mi hermana ora por la siguiendo. Señor Jesús, en verdad yo reconozco, Señor, que en verdad necesito más del agua de Dios. Señor, la palabra dice, si conocieres el don de Dios, y quien te dice dame de beber, tú le pedirías. Señor, hoy te pedimos, Señor, danos de beber. Señor, suple la necesidad de nuestro espíritu. Nuestro espíritu hoy está seco. Por eso venimos a ti, Señor, porque tú eres la fuente de agua de vida. Y tú haces que salte, Señor Jesús, que esa agua de vida salte de nosotros. Señor, para suplir la necesidad de las personas que están a nuestro alrededor. Señor Jesús, perdónanos, porque en verdad no hemos sabido sacar aguas del pozo. Señor Jesús, y hoy queremos leer la palabra, creyendo la escritura,
Señor, porque si creyeres, como dice la Escritura, de nuestro interior brotarán esos ríos de agua de vida. Señor, te damos gracias por esta palabra. Señor, esta palabra yo la necesitaba. Señor Jesús, muchas gracias, Señor, por habernos permitido escuchar esta palabra. Que empezamos esta reunión leyendo a Job, que si el árbol estuviese seco, si la raíz estuviese seca, al percibir agua renovará. Oh Señor Jesús, muchas gracias, porque el agua de vida nos hace renovar, nos hace vivir nuevamente. Oramos, Señor, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Se le va a salir la